Bueno, lo que vamos a ver hoy día es la estación meteorológica y la bandeja polimétrica. Estos dos instrumentos nos ayudan a poder medir finalmente la evapotranspiración. ¿Ya? ¿Qué es la evapotranspiración? Es la suma de las pérdidas de agua por evaporación, del agua que está en la superficie del suelo, en la superficie de la hoja, más la pérdida de agua por la transpiración, que es el agua que la planta consume, ¿cierto? Entonces tenemos dos métodos que de alguna forma son indirectos, que lo que hacen es estimar cuánta sería esta evapotranspiración cuando los factores climáticos o los factores meteorológicos aumentan o disminuyen. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a influir en esta evapotranspiración? A ver, me parece... ¿Sí o no? La que la grave la pura paz, bueno, después la sube. La cosa es, entonces, tío, es que mientras aumenta o sube alguno de estos factores climáticos, va a variar, entonces va a aumentar o va a disminuir la evapotranspiración. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación y en una menor manera también influye la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, la estación meteorológica lo que va a hacer es tomar todos estos datos, ¿ya? Medir cada uno de ellos, incorporarlos en una ecuación que se llama la ecuación de Penman-Montic, ¿ya? Y calcular cuántos milímetros de agua pierde un cultivo potencial o un cultivo referencial en un día, ¿ya? ¿Cuál es el cultivo de referencia? ¿Cuál es el cultivo de referencia? Ándale. ¿Cuál es el cultivo de referencia, tío? ¿Cuál creen ustedes que es el cultivo ven aquí? ¿Tienen algún cultivo? Pasto. Entonces lo que vamos a medir nosotros es la evapotranspiración del pasto. Por eso que una estación meteorológica tiene pasto. ¿Se entiende? No es para que sea bonito, ¿ya? Es porque estamos midiendo la influencia de estos factores, de esta temperatura, de esta humedad relativa, de esta velocidad del viento, de esta presión atmosférica, de esta radiación en el pasto. ¿Se entiende? Entonces, si lo quiero hacer en mi cultivo, tengo que poner eso. No. Ah, ya. Lo que nosotros vamos a hacer es medir la evapotranspiración del pasto y multiplicar eso por un coeficiente de cultivo. ¿Se entiende? La ecuación de evapotranspiración de cultivos lo vamos a abreviar como ETC, ¿ya? ET mayúscula, C chiquitita, ¿ya? ET sub C, evapotranspiración, ¿ya? Evapotranspiración de cultivos. Eso es ET0 o ETO por KC. ¿Se entiende, no? ¿La escribo mejor? No, por eso. ETC, como lo había escrito su compañera, voy a escribir aquí, ETC es igual a ET0 por KC. ¿Se entiende? ET0 o ETO Por casi. por KC. Casi ¿Ya? vendría siendo el ET0, fíjense en lo siguiente, ET0 o ETO viene siendo lo que mide la estación meteorológica o lo que nos va a medir la bandeja. ¿Ya? La bandeja, cuando lo midamos con bandeja, se va a llamar ETR. Es simplemente para diferenciar de que están midiendo con estación meteorológica o con bandeja, nada más. Pero es lo mismo. ¿Ya? Y para que tú puedas calcular cuánta es el agua que pierde tu cultivo en particular, tienes que corregirlo por el coeficiente de cultivo. Lo multiplicas por el coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo no es nada más que la cantidad de agua que perdería el porcentaje de agua que perdería tu cultivo en relación a lo que está perdiendo el pasto. Por ejemplo, imagínense que yo perdiera 10 milímetros, que la estación meteorológica me estuviera marcando de que hubo una pérdida de 10 milímetros. Eso significa que el pasto perdió 10 milímetros, ¿se entiende? Sí.
Entonces, por ejemplo, si el Kc fuera de 0,9, por ejemplo, significaría que mi cultivo está perdiendo el 90% del agua de lo que perdió el pasto. Por lo tanto, si el pasto perdió 10 milímetros, mi cultivo sería 10 por 0,9, 9 milímetros. ¿Se entiende? Sí. Que sería el 90% de lo que perdió el pasto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, partamos por la estación meteorológica y después nos vamos a la bandeja. Dentro de la estación meteorológica, como les decía, nos interesaban principalmente 5 factores para lo que es el riego. Obviamente la estación meteorológica tiene muchos más sensores y estos sensores nos van a ayudar para otras labores en la agricultura. Ahora, para lo que es la evapotranspiración en particular, son estos 5 factores principales. Primero, temperatura, ¿ya? Que se mide con el termómetro. ¿Ya? Los termómetros vienen en esta zona. Esto que está aquí se llama cobertizo. Esta zona que está aquí es el cobertizo. Es lo mismo que eso que está ahí, pero que es un cobertizo de alguna forma no automático. Aquí todos los sensores se miden de manera automática. Allá hay que nosotros tomar esas medidas. ¿Ya? Es como semiautomático, porque el sensor es automático en el fondo, pero nosotros tenemos que anotar esa medida. Ir anotando, tiene que haber alguien que lo anote. ¿Ya? Entonces, como les decía, aquí dentro del cobertizo vienen 3 sensores. Viene el termómetro, el higrómetro, H-I-G-R-O, higro, ¿ya? Higrómetro, que mide la humedad relativa del aire. ¿Ya? Y además viene el barómetro, que mide la presión atmosférica del aire. ¿Ya? Por otra parte, allá arriba, esas como cucharitas que vemos, se llama anemómetro, que mide la velocidad del viento. ¿Ya? Y aquí tenemos 2 sensores más, ese y ese, que son como una cámara mirándose al cielo. ¿Ya? Que se llama, antiguamente se llamaba actinógrafo, era como una bola de cristal y se le ponía un papel abajo. Entonces, ¿qué es lo que medía esa bola de cristal? La presión. Medía la radiación, medía qué intensidad de radiación había y cuántas horas de luz había. ¿Se acuerdan que hablamos algo de eso el otro día en clase, no? ¿No? Sí. ¿De qué? ¿De la radiación? De los Creo que no fotoperiodos. hablamos con usted. Sí, algo Sí, ¿algo hablamos? 18, 18. Algo. Algo así, ¿te acordás? Sí. Bien. Vamos a ir uno por uno, así que tal. ¿Ya? Era como para que vieran cuáles eran los que nos van a hacer. Entonces, aquí adentro del cobertizo, tres, primero estaba el termómetro. Y 4, van a haber 5. termómetros de mínima y de máxima. ¿Ya? Este termómetro va a medir obviamente la temperatura. Respecto a la evapotranspiración, mientras más temperatura, Me va a transpirar. más evapotranspiración. ¿Se entiende? Es lo mismo que uno. Cuando hay más temperatura, uno transpira más, pierde más agua. ¿Se entiende? Y es por la misma razón. Es exactamente la misma razón. La piel tiene poros, ¿cierto? Lo mismo que una hoja también tiene poros. Estos poros se llaman estomas. ¿Ya? Estos estomas van a transpirar más agua cuando haya más temperatura externa. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, chiquillos? ¿Por qué se movía el agua desde la planta hacia la atmósfera? Por la potencia de... Por la carga electrónica. Eso, Por el potencial hídrico. eso, potencial hídrico. La diferencia de potencial hídrico. ¿Se acuerdan que el agua se movía de la raíz a la planta? ¿Por qué? Porque el potencial hídrico de la planta era más negativo. ¿Verdad? Después, de la planta, o sea, de la raíz al tallo, porque el xilema es más negativo, tiene un potencial hídrico más negativo. Del xilema a las hojas, porque las hojas tienen un potencial hídrico más negativo. Y de la hoja a la Y de la atmósfera. hoja a la atmósfera, porque la atmósfera tiene un potencial hídrico mucho más negativo. ¿Se entiende? Entonces, mientras más temperatura, o sea, cada uno de los factores que hagan que este potencial hídrico de la atmósfera se haga más grande, o sea, más negativo, van a hacer que haya más evapotranspiración. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay más temperatura, el potencial hídrico se hace más negativo todavía y aumenta entonces esta succión del agua que está en la planta.
¿Se entiende? Pues, decíamos que otro de los instrumentos que está aquí adentro era el higrómetro. El higrómetro mide la humedad relativa. La unidad de la humedad relativa es el porcentaje, ¿cierto? Porcentaje de saturación de agua de la atmósfera. Porcentaje de saturación de vapor de agua en la atmósfera. Entonces cuando se dice que hay un 90% de agua, significa un 90% de humedad, significa que hay un 90% de saturación de agua en la atmósfera. ¿Se entiende? Estaría como lloviendo, con neblina, una cosa así. ¿Cuándo creen ustedes que va a ser más alta la humedad? Está lloviendo. Cuando está lloviendo, 100%. Cuando está muy nublado, como hoy, es bastante alto, 80, 85, 78. 78, 75. Mientras que en los días que va a ser más baja esta humedad, va a ser cuando tenemos un clima bastante seco. En Chile corresponde eso al verano, ¿cierto? Enero, febrero. Entonces en enero, febrero vamos a tener dos condiciones: mayor temperatura, menor humedad. Entonces mientras menor sea la humedad, mayor va a ser la evapotranspiración. ¿Se entiende? Es como inversamente proporcional. Mientras más baja es la humedad, más grande es la evapotranspiración. Es lo mismo que uno. ¿Cuándo vamos a transpirar más? Hay más calor. Más caliente. Cuando haga más calor y cuando el clima esté más seco. ¿Ya? Al revés de lo que uno cree, por ejemplo, cuando uno va, no sé, a Brasil, a Colombia, que va al trópico y el clima es muy húmedo, uno no transpira tanto como lo que transpira, por ejemplo, si uno sale a trotar en la playa en el verano, o en Santiago en el verano. Santiago es mucho más seco, ¿ya? El problema es que se va secando. O sea, tenemos ese factor. Pero al final, ¿cuánta agua tú botaste? ¿Cuánta agua tienes que reponer a tu cuerpo? Es muchísimo más si está la humedad baja, si hay una baja humedad, que si hay una alta humedad. ¿Se entiende? Porque va a perder menos agua. Pero una consulta. Entonces en la planta pasa lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, en la, no sé, pues como ustedes dicen, los climas más trópicos, como, bueno, no sé, en Chile, la humedad ya es como más húmeda que acá donde está seca, pues. Yo siento que allá uno transpira más que... o sea, estáis más mojado externamente, Claro, ¿ya? por eso. Estás mojado externamente, pero no es la transpiración en la salida del agua que está en los tejidos internos hacia el exterior, hacia la atmósfera. Eso es transpiración. ¿Ya? Lo otro es sudoración, que son dos cosas distintas, y en la planta se llama exudación. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sale más agua desde la planta, desde el interior de la planta hacia la atmósfera? Cuando la humedad es más, ¿se entiende? Cuando está más seca. ¿Ya? El tercer factor vendría siendo la radiación. Estamos hablando de importancia, ¿ya? Más o menos el nivel de importancia. Primero la temperatura, la radiación puede ser la segunda, con la humedad, después la velocidad del viento y después la presión atmosférica, ¿ya? La radiación, como les decía en la clase el otro día, aumentaba la evapotranspiración en dos sentidos. Teníamos que medir dos cosas. Teníamos que medir primero cuál era la intensidad de la radiación, ¿ya? ¿Qué tanta, en el fondo, es como cuando uno, por ejemplo, si uno se pone al sol en este momento, no se calienta demasiado como si se calienta en verano. ¿Por qué? Porque en este momento hay menos radiación de lo que hay normalmente en verano. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo pasa con la hoja. Mientras más se caliente la hoja, su temperatura interna sea más alta, significa que va a haber mayor evapotranspiración. ¿Se entiende? Entonces, mientras más intensidad de radiación, más evapotranspiración. ¿Ya? Y por otra parte, la radiación también se mide en horas, se mide la intensidad, qué tan intensa es la radiación, y por otra parte, cuál es la cantidad de horas de luz, porque los estomas normalmente, no siempre,
pero en la mayoría de las plantas son fotosensibles, o sea, se abren en la medida que haya sol. ¿Ya? Las plantas CAM y las plantas C4, que corresponden a las xerófitas y a las cactáceas, hacen el ciclo al revés, se abren en la noche, abren sus estomas en la noche y en el día los dejan cerrar. ¿Ya? Pero para todo el resto de las plantas, que es la mayoría de las que nosotros vamos a cultivar, los estomas entonces se mantienen abiertos mientras haya luz de día. ¿Se entiende? Por lo tanto, mientras más luz, más radiación, o sea, más evapotranspiración. ¿Se entiende? Sí. Mientras más horas de luz. Eso se mide entonces con este instrumento que está acá, ¿ya? Que se llama actinógrafo o pirómetro. Depende del tipo de tecnología que se utilice. ¿Ya? Ustedes van a investigar cuál es la diferencia. Después tienen que hacer un informe de esto, así que ahí van a... Así que ahí van a Van a partir el fin de todos esos semana. detalles los van a... Ahí viene como el fin de semana. Es feriado, mañana. Sería algo para que hagan el feriado. Claro. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta, no? Esto de acá, Claro, todavía no llegamos. Wi-Fi. Lleguemos ahí al final. Machatear. Entonces, esas cucharitas que están dando vueltas, como les decía, se llamaban anemómetros. ¿Ya? El anemómetro es como un cuenta kilómetros que va a girar más rápido mientras más viento haya y más vueltas va a dar. Entonces va a ser como el cuenta kilómetros de un auto. ¿Ya? Mientras más vueltas giran las ruedas, más kilómetros va contando, ¿cierto? Entonces la velocidad del viento se va a medir para la evapotranspiración en kilómetros al día. ¿Cuántos kilómetros avanzó el viento en un día? ¿Ya? Yo estoy tratando de enfocar todo esto al riego, a lo que nosotros vamos a ocupar. Ya del próximo semestre van a tener un ramo que se llama agrometeorología, donde van a estar metidos todo el día. Así que ahí pueden meterse mucho más a fondo. ¿Ya? Y por ahora me interesa que conozcan cada uno de los instrumentos y conozcan qué es lo que mide cada instrumento y cómo afectan la evapotranspiración. ¿Ya? Respecto del viento, ¿cómo creen ustedes que afecta el viento a la evapotranspiración? ¿Más viento? ¿Más o menos evapotranspiración? ¿Menos? Más. ¿Cuánto dicen más? y cuánto dicen Yo menos? creo ¿Con que más menos. viento? ¿Con más viento? ¿O no? Dependiendo de la atmósfera, yo creo igual, ¿o no? Dependiendo, porque si estás en un clima seco Y corre corre mucho el viento, te va a secar más, porque sí, si po. estás en un clima húmedo y corre mucho viento va a No, tener no va a humedad. transpirar tanto. Entonces va a depender también de la Temperatura. medición de radiación, pero Sí, igual, la verdad, algo así. la verdad es que sí tiene relación. Va a depender. costera igual. A ver, tenemos que tratar de separar los factores. Tenemos que separar, una cosa es la temperatura, la otra cosa es la radiación, otra cosa es la velocidad, otra cosa es la humedad y otra cosa es la velocidad del viento, ¿cierto? Si yo tengo más viento, lo que tengo es como un secado más rápido de la hoja. ¿Se entiende? Por lo tanto, normalmente más viento va a significar más evapotranspiración. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Entonces considérenlo de esa forma. Es como, imagínense, Secar la ropa. imaginen Limpia mi lo, lado. lo que les decía, claro, secar la Igual se ropa. seca. Si secan la ropa, no sé, pues, a 15 grados Celsius, en este tiempo, por ejemplo, la ponen en la tarde a secar, se va a demorar, no sé, 5 horas, ¿cierto? Pero si ustedes lo secan con viento, con mucho viento, se va a secar en un rato, porque las gotas se van a ir. Ahora, lo que dice Cristóbal igual tiene cierta razón, porque la temperatura hace como una sinergia con el viento. Entonces, si yo tengo más encima, tengo temperatura y tengo viento, tengo un efecto como un secador de mano. ¿Se entiende? Entonces va a secar mucho más rápido la hoja. Entonces cualquier factor que seque a la hoja va a hacer que haya mayor evapotranspiración. Es igual ¿Se es bueno. entiende? ¿Cómo? Es igual es bueno. Es bueno que haya ventilación, que haya viento. O sea, no, pero que haya transpiración en la hoja, pues. Eso es lo que nosotros, acuérdense de lo que les decía en la clase, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer.
Para que la planta. Para que- En un invernadero, por ejemplo, lo que tú tratas de hacer Tema- es aumentar la evapotranspiración para que la planta crezca crezca más rápido. Mientras más alta sea la tasa evapotranspirativa, Más nutrientes más absorbe. alta es la tasa de crecimiento de la planta. Más nutrientes absorbe, más agua absorbe, Qué más aire maravilloso. absorbe, más Se me respiración, olvidó otra más vez. fotosíntesis, más división celular, más elongación celular, más crecimiento. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces. Entonces, lo que me preguntaba Luis adentro, acá. Ah, y bueno, el otro Secador de factor pelo. es la presión atmosférica. La presión atmosférica Con aire en general caliente. no varía demasiado. La estufa, No toda la hueá, influye la hueá. demasiado en la evapotranspiración. Pero sí va a influir en la medida de que una planta esté a mayor altura o a menor altura de nivel del mar. ¿Ya? Por ejemplo, a mayor altura es menor el diferencial entre la atmósfera y la planta. O sea, se hace menor el diferencial de potencial hídrico. Por lo tanto, hay como una menor presión de succión. Como que si yo tengo una planta, por ejemplo, a 4.000 metros de altura, a 4.000 metros de altura les cuesta mucho salir el agua a la atmósfera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la atmósfera tiene una presión más baja. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, la razón incluso de que no puedan existir plantas, por ejemplo, a 7.000 metros de altura, es porque no hay evapotranspiración a ese nivel. ¿Se entiende? Se igualan los potenciales hídricos de la atmósfera con el de la planta. Y por eso que nosotros, por ejemplo, en el altiplano, lo único que vamos a encontrar son pastizales o plantas rasteras, como la paja brava, etc. Y no vamos a encontrar grandes árboles de, no sé, 50 o 100 metros. ¿No? ¿Dónde vamos a encontrar esos árboles? Normalmente en zonas máximo hasta 2.000 metros. Existe una cota máxima para el crecimiento de árboles. Es por eso que, por ejemplo, los centros de esquí Voy a en saber. Chile, en general, son todos solo nieve. ¿Ya? No son como los de, no sé, Estados Unidos, o de los Alpes suizos, por ejemplo. Los Alpes suizos son cerritos bajos, son de 1.000 metros, 1.200 metros, 1.300 metros. Además que es muy helado en esa zona y por eso neva mucho. Pero acá en Chile el único centro sería el de Chillán y Lagunillas, me parece. Y en esos dos están más abajo. ¿Ya? Están bajo los 2.000 metros, por eso hay árboles. En todo lo del resto no hay ningún árbol porque están a mucha altura. Y como están a mucha altura no hay evapotranspiración. Ese es el tema. Entonces si no hay evapotranspiración no hay crecimiento o el crecimiento es muy lento. ¿Se entiende? Sí. Entonces, dense la vuelta un poco los que están por allá. Para que vean lo que me preguntaba Luis, que era el único que le estaba viendo. El wifi. Hagamos un poquito aquí. Ahí llegan los kits. Bueno, lo que ven aquí, esto que ven aquí, primero, esto en sí, todo esto, se llama Data Logger. ¿Ya? El Data Logger es como el computador, es como la CPU de la estación meteorológica. Recibe todos los datos de cada uno de los sensores, ¿ya? Y los almacena. Fíjense que aquí tiene una pequeña celda fotovoltaica que lo que hace es recibir energía lumínica y transformarla, cargar una pila en el fondo. Que se mantenga ¿Ya? activa. Entonces, para que pueda tener independencia energética. Entonces, la instalación de la estación meteorológica no va a ser en un lugar que haya corriente, va a ser en el lugar que sea representativo del campo. ¿Se entiende? Si por ejemplo todo este fondo para allá fuera mi campo, yo podría tener una estación meteorológica que represente todo lo que es valle, porque vamos a tener más o menos el mismo viento, la misma temperatura, la misma humedad. Pero por ejemplo en el cerro vamos a tener allá al fondo, vamos a tener otra temperatura, otra humedad, otro viento. ¿Se entiende? Otra Sí, está más radiación, otra alto. exposición. Por lo tanto, vamos a tener que tener otra estación meteorológica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estoy cerca y aquí yo podría conectarla a la corriente o
o a un computador, por ejemplo. Pero si yo la tuviese allá arriba del cerro, posible. Y si yo tuviese cultivos arriba del cerro, necesitaría medir esa temperatura, medir esa humedad, medir toda esa condición. Por lo tanto, tiene que ser independiente. ¿Se entiende? Bueno, y esa antenita que ven acá envía los datos por Wi-Fi a un computador. O lo puede ser Wi-Fi o puede ser una señal de radio, UHF. ¿Eso tiene que ver VHF. periódicamente para ver la evapotranspiración? El computador, en este caso, por ejemplo, esta estación está conectada al computador, me parece que, no sé si lo habrán cambiado, pero era el computador que está en la sala multiuso. ¿Ya? Entonces, normalmente ese computador debiese estar encendido como un servidor, recibiendo datos, recibiendo todo el día datos. Entonces tú vas a tener de manera constante la medición de la temperatura, la medición de la radiación, de la humedad, la ¿ya? Otro sensor que es bastante importante para el riego, pero no para la evapotranspiración, no nos sirve para la evapotranspiración, pero sí es importante para el riego, es esto que está aquí, que es como una especie de como un vaso precipitado dado vuelta, ¿me entiendes? O sea, como mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se llama? Se llama pluviómetro, ¿ya? Y el pluviómetro, ¿qué es lo que mide? El agua de lluvia. La cantidad de milímetros de agua caída. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ¿cómo vamos a regar, chiquillos? Nosotros vamos a establecer una capacidad de campo, ¿cierto? Vamos a establecer un criterio de riego. ¿Ya? Vamos a tener una lámina entre capacidad de campo y criterio de riego. Por ejemplo, tenemos 30 milímetros. ¿Ya? Entonces, cuando se consuman 30 milímetros de agua, vamos a tener que regar nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo el día 1 hubo, no sé, 9 milímetros, el día 2 hubo 11 milímetros de evapotranspiración y el día 3 hubo, no sé, 12 milímetros, el día 3 tendríamos que regar. ¿Cuánto tendríamos que regar? La suma de la evapotranspiración acumulada en esos 3 días. ¿Se entiende? No sé cuánto habíamos dicho. ¿Alguien se acuerda? ¿10? Vamos a la grabación. Retrocederlo. Bueno, no sé, por ejemplo, imagínense que tenemos que reponer 32 milímetros. Ya. Reponemos 32 milímetros, entonces dejamos de nuevo el suelo en capacidad de campo. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el primer día hubo 10 milímetros de evapotranspiración, el segundo día hubo 5 milímetros de lluvia y el tercer día hubo 12 milímetros de evapotranspiración? Se suma y Hay se que resta sumarlo y los... restarlo. Sí, po. ¿Tengo que regar o no tengo que regar? Sí, O sea, se Sí. suma... ¿O no? A ver, sí, porque dijo que vivió solamente Tengo 5. 10. Ah, 10. Diez. Tengo 10. 5 son... Menos Más- 5 voy en 5 recién. Claro. Sí. Más 12 voy en 17. Sí. Por lo tanto, si yo no hubiese considerado ese factor, tal vez hubiera tenido que regar. Si yo hubiese considerado solo evapotranspiración positiva. Pero la pluviometría viene siendo como lo inverso a la evapotranspiración. Entonces, evapotranspiración, mientras hay evapotranspiración, son pérdidas de agua. Nosotros en este caso lo vamos a considerar como pérdidas positivas. ¿Ya? Y cuando nosotros apliquemos agua, cuando reguemos o cuando llueva, son cantidades es como una evapotranspiración negativa. Es lo contrario a la evapotranspiración, es aplicar agua. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda, chiquillos? Bueno, finalmente, entonces el data logger envía los resultados que le van dando cada uno de estos sensores, ¿ya? Lo envía a un computador y en el computador tenemos un programa que te permite calcular los datos que tú necesitas para la agricultura, ¿ya? Por ejemplo, te permite calcular las horas grado, las horas de frío, que todo ese tipo de cosas te sirven, por ejemplo, para saber cuándo aplicar un insecticida, cuándo hay que atacar una plaga, por ejemplo.
etcétera. Cuándo hay que cosechar, no sé. Todas esas decisiones se toman principalmente por decisiones meteorológicas, ¿ya? Y también te sirve entonces para la evapotranspiración, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a recibir nosotros el dato? Vamos a recibir el dato de la ecuación ya calculada en el fondo. Entonces, va a meter aquí en esta ecuación de Penman-Montic todos estos datos que estamos sacando, que está extrayendo del tiempo, ¿ya? Y te va a entregar cuántos milímetros de evapotranspiración potencial hubo en un día. ¿Se entiende? Por lo tanto es muy fácil, muy fácil. Entonces yo ya tengo el dato listo. Esa es la gracia de la estación meteorológica, ¿ya? Por lo tanto es una súper buena inversión para un campo, no es muy caro esto. Una estación meteorológica vale, o sea, 800.000 pesos, 700.000 pesos, pero para un fondo, ya hemos hablado muchas veces de esto. Para mi casa yo no voy a tener una estación meteorológica, pero sí para un campo de, no sé, de 10 hectáreas ya lo pago. ¿Ya? Vámonos al otro lado. Es que llega todo el viento. Bueno, sí, paso por acá. Lo que vemos acá, esto es una bandeja evaporimétrica, ¿ya? En este momento está sin agua, ¿sí? Pero les voy a explicar cómo funciona. Estas cosas uno las tiene que sacar, obviamente. Son como tacitas. La bandeja evaporimétrica es un pelito más complejo que la estación meteorológica, en el sentido de que uno va a depender de que una persona vaya a medir la evapotranspiración. ¿Se entiende? No es una máquina al fondo la que está tomando la medición, es una persona. Por lo tanto hay un error humano asociado que puede ser más alto en el caso de la bandeja que en el caso de la estación. Por lo tanto la estación meteorológica siempre es más exacta que una bandeja evaporimétrica, ¿ya? Ahora, si a mí no me alcanza la plata en el fondo para tener una estación meteorológica, con una bandeja lo puedo hacer. Ahora tampoco es tan barata la bandeja evaporimétrica, si ustedes la ven muy simple, pero es muy poca gente la que las fabrica, por lo tanto no es barato, esto vale como 200.000 pesos. Entonces, en realidad, invertir un poquito más y tienes el dato de manera automática. Aquí vamos a tener que pagarle a alguien que en 5 años va a valer más que los otros 500.000 pesos que me faltan. No sé si me entienden. Sí. Yo tengo que ver las cosas de manera económica. Sí, Sus decisiones en la agricultura son económicas finalmente. O sea, técnicas en el sentido de una decisión, cuál me entrega una decisión mejor, y por otro lado, económica. Ustedes me preguntan, hoy en día para mí tener una bandeja evaporimétrica no tiene mayor sentido para un fondo agrícola, pero de todas maneras se lo voy a enseñar a ocupar, ¿ya? Lo que uno hace en la bandeja, todas las bandejas tienen exactamente la misma medida, ¿ya? Tienen 127,4 me parece centímetros de diámetro y tienen 27 centímetros me parece, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo exactamente, pero tienen, a lo que voy es que tiene una medida estándar, ¿ya? Entonces la cantidad de agua que tiene esta bandeja va a ser exactamente la misma que tiene una bandeja en China, ¿ya? Tiene que ser exactamente la misma. Esta se llama bandeja evaporimétrica clase A. Todas son las mismas medidas. Todas son la misma medida, ¿ya? Entonces lo que de las medidas, pero la que nosotros vamos a ocupar o la que se recomienda ocupar, las FAO, es la clase A, ¿ya? Tiene que estar a nivel. Claro, tiene que estar perfectamente nivelada y tiene que estar Te creo. por lo menos unos 10 a 15 centímetros de altura sobre el suelo, para que el suelo no se caliente o no se enfríe y no genere un efecto en la evapotranspiración. Si yo tuviese, por ejemplo, un radiador de cemento y ese radiador de cemento se calienta, lógicamente habría mayor evapotranspiración, ¿ya? Lo que va a medir la bandeja entonces es cuánta agua se evapora según la temperatura y según la radiación.
Eso es lo que va a medir. Va a estar midiendo esos dos factores principalmente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realicemos el cálculo de evapotranspiración, o sea, de ETC, la evapotranspiración de cultivo, vamos a tener que sumar un factor más. ¿Ya? Préstame un cuaderno para anotarles la fórmula cuando calculamos. ¿Ya? En este caso, la evapotranspiración de cultivo va a ser ETR por KC. Y ETR es ETB, evapotranspiración de bandeja, por coeficiente de bandeja, por KC. ¿Se entiende? A ver, ETC entonces es igual a ETR, que era lo mismo que TO, ¿cierto? Por KC. Pero ETR significa ETB por KB. Por lo tanto, ETC te queda, etcétera, evapotranspiración de cultivo significa evapotranspiración de bandeja por coeficiente de bandeja por coeficiente de cultivo. ¿Sí? ¿Chiquillos? ¿Entienden? Evapotranspiración de cultivo, evapotranspiración de bandeja por coeficiente de bandeja por coeficiente de cultivo. Entonces, la evapotranspiración de bandeja van a ser ¿cuántos milímetros de agua? Profe, esa fórmula se usa solamente esta. Si ocupamos estación meteorológica, ocupamos eso. Ya, sí. Si ocupamos bandeja, ocupamos eso. Ya. ¿Entiendes? Sí. Entonces, la ETB, que va a ser la evaporación o evapotranspiración de bandeja, va a ser cuántos milímetros de agua bajo la bandeja. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en verano, yo lo que hago es llenar todos los días hasta un cierto punto. Yo tengo una marca. ¿Ya? Fíjense que yo tengo una marca aquí. Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Entonces, en un día, baja, por ejemplo, no sé, esa cantidad. ¿Ya? No sé cuánto es, pero baja eso. Estaba aquí y bajó hasta aquí. Toda esa agua, ¿por qué bajó? Porque se evaporó. ¿Por qué? Porque hubo un efecto de la temperatura y hubo un efecto de la radiación. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es ir llenando jarros de 1 litro y de 100 ml. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo que siempre tener una llave al lado. ¿Ya? Eso no lo tiene esta estación o esta bandeja. ¿Ya? Entonces, yo voy llenando 1 litro, lo puedo hacer hasta con una botella. ¿Ya? 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, por ejemplo 5 litros y llené y llegué al mismo punto que estaba el día anterior. ¿Se entiende? Entonces voy a dividir 5 litros por 1,14, que es un factor de conversión nada más, y me va a dar cuántos milímetros de agua se va a transpirar en un día. ¿Se entiende? ¿Algo? Entonces, si yo por ejemplo repuse 10 litros, ¿ya? O sea, no sé, 10 de este jarrón y 2 de este, repuse 10,2 litros, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos milímetros de evapotranspiración de bandeja hubo? 10,2 dividido por 1,14. ¿Se entiende? Sí. Ese entonces es el primer factor. El segundo factor, que es el KB, lo voy a tener que buscar en una tabla. Y para buscar ese factor, ese KB va a ser la influencia de los factores que nos están faltando. Nos está faltando la humedad, nos está faltando la velocidad del viento y nos está faltando también la influencia del pasto. No es lo mismo tener una bandeja evaporimétrica al centro de 10 metros cuadrados que de 50 metros cuadrados que de 100 metros cuadrados. ¿Se entiende, no?
o tener 100 metros de distancia hasta el borde de pasto, o sea, que sería lo ideal, o tener 50, que sería estar al medio de una hectárea, o tener 10 metros. Mientras más pasto tenga, menos agua se va a evaporar. ¿Se entiende? Porque menos temperatura va a haber en las zonas. Va a generar como como un microclima. Claro. Si yo la tuviese, por ejemplo, no sé, hubiese solo tierra afuera, va a haber mucho más evaporación en esta bandeja. ¿Entiendes? Porque el clima alrededor va a estar más seco. porque va a haber más temperatura, etc. Entonces voy a tener la ETB, que es la que vamos a calcular cuántos litros de agua nosotros repusimos, dividido por 1,14, lo vamos a multiplicar por el KB, que eso se lo voy a tener que enseñar en clase porque es difícil así, sin ver la tabla no les puedo enseñar. Y finalmente por el coeficiente de cultivo, que también uno lo busca en una tabla. ¿Ya? Y eso sería. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Y eso del medio para qué es? Esto, lo que pasa es que hay dos formas de medirlo. Tú puedes poner esto así y medir cuántos milímetros. Por ejemplo, tú lo dejas hasta 0. ¿Ya? Lo dejas hasta 0. ¿Ya? Y mides cuántos milímetros bajo. El problema de hacer eso es que el ojo, de alguna forma, te puede estar midiendo la cota superior o la cota inferior. O sea, habría que estar como muy acostumbrado a medir siempre la cota superior, por ejemplo, para que fuera el rango más certero. ¿Ya? Entonces, yo no necesito mucho de esto. Se supone que esto tendría que darte exactamente lo mismo que tu medición de la cantidad de agua, la cantidad de litros dividido por 1,14. ¿No? Se supone que te tiene que dar lo mismo. O sea, 1 litro dividido por 1,14 es elevar en 1 milímetro la cantidad de agua de esta bandeja. ¿Entiendes más o menos? Sí. Significa 1 litro de agua por transpiración. ¿Esto aquí cuánto se pone el cultivo? Eso no les hablé mucho, chicos. La instalación de la estación meteorológica, como les decía, de la estación o de la bandeja, es la misma, ¿ya? Vamos a tener los mismos requisitos. Primero va a tener que estar cerrado el perímetro. Ese es el primer requisito. Porque imagínense esta bandeja, Se pasan los perritos. si yo fuese esa vaca y estuviese suelta, no creería que esto es una bandeja de agua tan yo creería que esta cuestión es para tomar agua. Y si yo estoy en un campo, ustedes mismos están cosechando allá arriba de la loma y hacen 30 grados de temperatura y no está el jefe por ningún lado, yo también la ocuparía a bajarme el tema. Entonces obviamente Puede hacer daño. el resultado sería bastante diferente a lo real. Lo otro que normalmente hay que ocupar en las bandejas es poner como una rejilla por encima en las zonas donde hay muchos pájaros, porque también van a venir a tomar agua o lo van a ocupar aquí para nadar ahí los patos. Entonces hay que tener Es súper ineficiente entonces esta cosa. ¿Entiendes, Tigui? Mucho cacho. ¿Qué otra cosa? La altura, por ejemplo, un pallet queda bastante bien para poder ponerlo abajo, porque es justo una altura más o menos de 15 centímetros. Que nos da justo la altura que necesita. Lo otro es que tiene que estar totalmente a nivel. Tiene que estar totalmente a nivel. Si nos queda desnivelado, no nos va a estar midiendo bien. No. ¿Ya? Por otra parte, aquí el único error que yo observo claramente es que esos árboles están limitando el paso del aire, ¿no? Entonces la velocidad del viento principalmente Es menor. ese es el punto cardinal del que más nos tenemos que preocupar, porque en Chile normalmente el viento viene de sur-oeste a noreste. ¿Se entiende? Entonces, si limitamos eso, la temperatura, o sea, la velocidad del viento real en este punto es como que nosotros tuviésemos una muralla. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, aquí no nos llega mucho viento. Si ustedes se dan cuenta, normalmente aquí nunca nos va a llegar mucho viento.
Pero si se ponen ahí atrás, donde están los cultivos, normalmente les va a dar mucho más viento porque está a campo abierto. De hecho, se Sí. nota porque están las... Sí, pues como se están moviendo los... Eso. ¿Ya? Entonces, esas son la idea es que obviamente tampoco le puede dar sombra, tampoco pueden haber nada que de alguna forma le esté intercediendo los resultados. ¿Ya? La idea es como si esto es una estación meteorológica, por ejemplo, para que no necesariamente para la agricultura, sino por ejemplo si fuese usado para un dato más técnico, tendría que estar al medio de 1 hectárea, pero yo en la agricultura no voy a perder 1 hectárea ¿para qué? O sea, es demasiado. Estamos hablando de que es un terreno bastante grande y que hoy en día tiene su precio tener 1 hectárea. Antiguamente daba lo mismo, pero hoy en día 1 hectárea puede valer 20 millones, 15 millones, fácil. Entonces, no la voy a perder en una estación. Lo mínimo que debiese tener es por lo menos estar alejada de los cultivos en 10 metros, ser un cuadrado de 10 por 10. ¿Ya? Eso es chiquillo. ¿Eso es todo? Eso sería todo. Lo que ven acá, chiquillos. ¿Y esto? Como les decía, tenemos que tener la velocidad del viento, o sea, vamos a tener que tener un anemómetro fuera, que lo podemos tener en el anemómetro solo, que es como con un contador de kilómetros solo, afuera, y tenemos que tener un higrómetro. Entonces siempre vamos a tener que tener ahí un higrómetro, como el que está ahí abajo. Ese es un termómetro y higrómetro al mismo. Entonces tendríamos Esto que es tener para estos factores. complementar eso, ¿o Claro, no? para poder sacar el KB, que es lo que nos falta, necesitamos velocidad del viento, la distancia al borde de pasto y necesitamos por otra parte la humedad relativa. Hace frío. Igual que frío. Estoy congelada. Este también es un pluviómetro así como manual. ¿Por qué guardaste la chaqueta, weón? Que está transpirando. Entonces nos va a medir, si nosotros lo dejamos puesto aquí por ejemplo, o sea, no sé, aquí, nos va a medir cuánta lluvia cae en una cantidad de tiempo. Es el mismo que... ¿Sí? Entonces se va a ir llenando y eso va a significar una cantidad de Ay, me milímetros. duele mover los dedos. ¿Ya? 5 milímetros, este igual da para poco. Este da para... Anotando acá rato. Ya chicos, ahora sí. Y después sumando todo así. Don Julio la soltó un ratito. Falta algo. Chao, profe. ¡Chao, profe! ¡Que esté bien! Nos vemos. Dijo que no íbamos. Ya, pero voy a hacer más Ya, bueno, yo le tapo la cara. lo pueden hacer en grupo por lo menos. Ya. Tienen que hacer un informe entonces de una descripción de la bandeja porimétrica y de la estación meteorológica, ya cuál es su función, cómo se mide la evapotranspiración en cada una de ellas, cuáles son los sensores de la estación meteorológica, cada uno de los sensores, con foto obviamente. Sí. Bonito. Y lo que más me interesa es lo siguiente, que por cada uno de los factores, o sea, temperatura, humedad relativa, por ejemplo pongan la temperatura, se mide con el termómetro, y las unidades de medida son, no sé, grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin, ¿ya? Eso para cada uno de los instrumentos. Ya. ¿Se entiende? Sí. Y, por ejemplo, a mayor temperatura, mayor evapotranspiración, en el fondo pasen en limpio su apunte al informe. ¿Ya? ¿De cuánta? Una introducción, desarrollo. ¿De cuánto por la 10? ¿De cuántos integrantes? De 4. ¿De cuánto? De 4. Y me lo envían por mensaje interno hasta el próximo martes. Ya. Ya. Ahí estamos los 4. Ya ahí estamos. Acá. Me lo envían por mensaje qué somos? interno hasta el próximo martes. ¿Ah? ¿Quién somos? Con el Franco y el Luchito. Buena, me gusta este grupo. Y Ya, cuando tenemos